Sí, Profesora, el próximo viernes no voy a estar, o sea, el viernes 5 no voy a poder porque es el cumpleaños de mi hermana. ay, Ah, bueno, viernes 1, perdón. bueno, que la pases bien y fíjate cómo haces, conseguir la clase Sí, grabada. capaz que pueda intentar por lo menos una hora para ver los nuevos temas. Bueno, Después ya está. en la primera hora yo siempre atiendo las consultas que tienen respecto a lo que haya quedado pendiente. Bueno, sigamos entonces. Vamos con función cuadrática. Para función Profe, ¿le cuadrática, puedo hacer un comentario? comente. Usted dijo que la clase del 29 de abril es el primer parcial, ¿no? Señor, sí, señor. Entonces me la voy a pasar estudiando en mi cumpleaños. Oh, mira, Es el 28 de abril. mira, el martes era mi cumpleaños y yo di clase todo el día y a la noche también. ¡Feliz cumpleaños, profe! Bueno, pero ya pasó y yo estuve trabajando todo el día y a la noche tuve clases con matemática 3 de logística. Así que, ¿y qué va a ser? ¡Feliz Eh, cumpleaños, profe! ¿Nadie le tranquilo, dijo feliz gracias. cumple el martes? Feliz cumple, Sí, profe. De sus muchos me alumnos, dijeron feliz digo. cumple, sí, cómo no, si encima estaba dando clases y era hasta las 10 la clase y les dije, bueno, a las 9, les dije, bueno, los voy a despedir porque abajo hay gente esperándome para festejar mi cumpleaños y corté una hora antes, pero arranqué en horario como corresponde. Bueno, vamos a función cuadrática. Así no vemos tan resentido el tema de no tener clases el Viernes Santo, porque a veces esto de, bueno, es feriado, qué bueno, es feriado, pero a veces terminamos siendo perjudicados las comisiones que nos tocan feriados justamente por eso. Hay clases que yo no las suspendo, sino que la grabo, ahora no tengo cómo, pero bueno, en su momento la grababa la clase y se la subía grabada. No, ahora vamos a apretar, apretar, apretar y vemos cómo resolvemos después cuando lleguemos a la clase de repaso. Ahí subsanamos todo lo que hayamos comprimido. Bien, entonces vamos con función cuadrática. Recuerden que vimos función lineal. Función lineal es una función polinómica de grado 1. Es de grado 1 porque el mayor de los exponentes de la x es 1, está elevado a la 1. El gráfico es una recta. Bien, la función cuadrática ya no es un polinomio de grado 1. El polinomio asociado a esta función es de grado 2. O sea que el polinomio que aparezca en la fórmula de la función va a tener como mayor exponente el 2. Y se llama función cuadrática justamente porque está dada por polinomios de grado 2. El gráfico no es una recta, porque para que el gráfico sea una recta tiene que ser una función lineal. Esta no es lineal. El gráfico es una curva que se llama parábola. ¿Sí? Es curva, es una curva. ¿Qué pasa con la función cuadrática? La función cuadrática tiene distintas formas de escritura, distintas expresiones, mejor dicho. Algunos le dicen las distintas formas de la cuadrática. A ver, la cuadrática, si es forma en cuanto gráfico, siempre va a tener como gráfico una parábola. Pero forma de escritura o expresión de cuadrática, hay tres expresiones distintas. Está la expresión de una cuadrática en forma polinómica, en forma factorizada y en forma canónica. Esas tres formas de expresión de una función cuadrática. Para ser sincera, soy consciente de que en la secundaria casi siempre se trabaja solamente con la forma polinómica, ¿sí? Que es esta que aparece acá. Y es igual a A elevado a, perdón, A por X al cuadrado más B por X más C. O sea, un polinomio que tiene un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. ¿Sí? Los elementos principales de la parábola o de la cuadrática para poder graficar. Cuando nosotros tenemos una lineal, para graficarla decimos, bueno, la ordenada al origen y la pendiente. Perfecto, con eso ya graficamos. Con la cuadrática no es tan sencillo. Si la tenemos en forma polinómica, tendremos que calcular vértices, raíces y ordenada al origen. ¿Sí? Esos son los elementos principales de la parábola.
La ordenada al origen de cualquier función es, y me voy a salir porque me da no sé qué no admitir, pero no pueden entrar a las 2:20. No los tengo en ningún lado. ¿Dónde entro? Acá. Bueno, tocaron timbre y se fueron. ¿Ven? Volvamos a la cuadrada. Sí. No, no, no. Cuando estoy presentando no veo el chat. A ver. Espérame que busca Godward. A ver si realmente es de acá. No. Hay un compañero que dice que se quedó sin luz y recién ahora puede entrar. Y Pero yo no tengo ningún Godward en... No, ese creo que no es el apellido igual, pero no, es Ezequiel, profe, está en el grupo. Ezequiel Ortuño, sí. Sí, sí. Hola Ezequiel, pero tengo otro que me está insistiendo para entrar que dice Godward. No lo tengo a Godward. No. Espero Bueno, que... listo. Por eso tienen que aprender a entrar con el nombre que corresponde. Me va a aparecer Pichuflito Coronel y no lo voy a admitir porque no lo tengo a Pichuflito en mi lista. Bueno, otra vez. Ezequiel. Sí, Ezequiel no... Mirá, me hiciste salir de una presentación. Ese es el problema de admitirlos. Ahí estoy. No sé cómo, no se puede, no, que yo sepa, nadie encontró forma de que los alumnos entren sin solicitar la admisión, ¿eh? Bien, volvamos. Estábamos con la ecuación de los elementos principales. ¿Cómo? Si puede repetir lo que estaba diciendo de los elementos principales. Ahí está, mirá, estoy pasando, no me queda otra que arrancar de cero con esa filmina. Los elementos principales. La ordenada al origen. La ordenada al origen de cualquier función, sea la función que sea la función más retorcida que encuentren, que no sepan ni cómo se llama esa función, la ordenada al origen es el valor que toma la función cuando x es 0. ¿Sí? O sea, va a ser el punto donde corta el eje Y. Entonces, sea lineal, sea cuadrática, exponencial, logarítmica, la función que sea, siempre que quieran calcular la ordenada al origen, es f de 0. Ponen el 0 donde está la x y hacen la cuenta. ¿Sí? Entonces, los puntos o los elementos principales de la cuadrática, ordenada al origen, f de 0. Raíces. Acá está nuestra querida y tan vapuleada fórmula resolvente. Las raíces de una función cuadrática las encontramos con la fórmula resolvente. ¿Por qué? Y porque la función cuadrática es un polinomio de grado 2. ¿Sí? La resolvente la uso para calcular las raíces de un polinomio de grado 2 o de una ecuación de grado 2. Entonces, acá, cuadrática, polinomio de grado 2, las raíces son los valores de x que hacen 0 a la función. ¿Sí? Entonces, en forma polinómica, como la que estamos trabajando ahora, sí o sí tengo que usar la resolvente, a no ser que aparezca algo práctico para despejar, pero si está completa, como en este caso, que tiene término cuadrático, término lineal y término independiente, no tengo escapatoria más que usar la resolvente. Entonces dijimos, los puntos o los elementos principales, ordenada al origen, raíces y, ¿qué más? Vértice. La coordenada del vértice, ¿sí? La parábola tiene dos ramas. Una rama crece y la otra decrece, pero se unen en el vértice. Entonces, puedo tener un vértice que sea el punto máximo o que sea el punto mínimo. Va a depender, ya vamos a ver de qué va a depender. Y el eje de simetría, si ustedes observan, el eje de simetría se calcula igual que xb del vértice, que no expliqué esto de xb. La coordenada del vértice, a la coordenada en x la llamamos xb, esta b colgando que tengo acá es porque es la x del vértice, o sea, la coordenada en x del vértice. Y esta ib, la coordenada en y del vértice.
Entonces, primero calculo la coordenada en X del vértice. ¿Cómo? Menos B dividido 2 por A. Otra vez, ¿quién era B? El número que multiplica la X. ¿Quién era A? El número que multiplica la X cuadrada. ¿Sí? Entonces, con esa formulita calculo la coordenada en X del vértice. ¿Y cómo encuentro la coordenada en Y del vértice? Simplemente haciendo f de xb. O sea, una vez que yo tenga cuál es la coordenada en X del vértice, esa coordenada en X la voy a reemplazar en la fórmula de la función, o sea, le voy a buscar la imagen y me va a dar la coordenada en Y. El eje de simetría, no sé si ustedes entienden lo que es un eje de simetría, supongan que está bien recortada, ¿no? Este rectángulo. El eje de simetría es la recta que pasa por un lugar de forma tal que lo divida en dos partes iguales. Entonces, si yo el rectángulo lo doblo ahí al medio, ven que ahí quedó una recta que lo corta al medio, al rectángulo. Pero ¿por qué se llama eje de simetría? Porque lo puedo doblar por ese eje de forma tal que me quedan dos partes que coinciden, ¿sí? Está bien, tiene otro eje de simetría, que es así el rectángulo. Pero la parábola tiene un solo eje de simetría. ¿Ven? El rectángulo tiene dos ejes de simetría. Uno horizontal y el otro vertical. La parábola, miren que voy a dibujar una parábola horrible. No, porque no la van a ver. No voy a hacer este mamarracho porque con el fibrón este no la van a ver. Bueno, ese eje de simetría me sirve porque si yo tengo puntos a un lado del eje de simetría, a la misma distancia, pero del otro lado, voy a tener puntos de la parábola. Funciona como una especie de espejo ese eje de simetría. O sea, a partir del eje de simetría, la parábola es simétrica a ambos lados. Es como el eje de simetría supuesto que nosotros tenemos que nos corta. Es como un reflejo, ¿no? Claro. Es como el eje de simetría que supuestamente nosotros tenemos, ¿no? Que pasa por acá por la nariz. Se supone que nosotros somos simétricos respecto de esa recta, ¿no? Algunos somos defectuosos y no somos simétricos. Pero bueno, ¿no? Cuando dicen tiene asimetría facial, ¿por qué? Y porque no está igual la cara de los dos a ambos lados de la nariz. La parábola es perfecta. Tiene un eje de simetría, o sea, a ambos lados es idéntica. Es como un reflejo en la palabra, la frase perfecta, es como un reflejo. Entonces, estos son los elementos principales de la parábola. Estos elementos principales nos van a ayudar a hacer un gráfico. Ese gráfico siempre es aproximado, no es perfecto, ¿sí? A no ser que lo haga con un graficador como en GeoGebra. Pero nosotros nos conformamos con que sepan hacer un gráfico aproximado de una función cuadrática. Ese gráfico aproximado lo que tiene que tener exacto es la ubicación del vértice, la ubicación de las raíces y la ubicación de la ordenada al origen. Después, más torcida, más tembleque, menos tembleque, lo de menos. Lo importante es que esos puntos o elementos principales estén bien ubicados. El coeficiente A. Recuerden que el coeficiente A es el número que multiplica a la x al cuadrado, ¿no? El signo del coeficiente me va a indicar la concavidad de la parábola. Es decir, si el signo de A es positivo, yo voy a tener una parábola con las ramas hacia arriba. O sea que la parábola va a ser de concavidad positiva. Y si el signo de A es negativo, voy a tener una parábola con las ramas hacia abajo. ¿Entiende? O sea que es un dato importantísimo determinar el signo de A. Miren el ejemplo. Dice, ejemplo, y es igual a x cuadrado menos 4x menos 12. ¿Es función lineal esa? No, porque es un polinomio de grado 2. Entonces, si a ustedes les tiran por la cabeza esa función y les dicen graficar, entonces, descartan la recta, porque como es de grado 2, es una parábola. Listo. Como es una parábola, tendré que calcular vértice, raíces, ordenada al origen, eje de simetría, todos los elementos que me permitan hacer un gráfico bastante aproximado. Primero dice identificamos. ¿Qué identificamos? Y lo que vamos a usar en todas esas fórmulas que les mostré.
cuánto vale A, o sea, el coeficiente cuadrático, cuánto vale B y cuánto vale C. A es 1, porque adelante de la x cuadrada tengo un 1 positivo. B es menos 4, porque menos 4 es el número que está multiplicando x. Y C es menos 12, porque menos 12 es el término independiente. Ojo, no es A es el primero, B es el segundo, C es el tercero, porque yo podría tenerlo desordenado el polinomio. Supongan que tenemos otra función, ¿no? Supongan que tienen y es igual, esta que voy a escribir es otra distinta, a menos 5x más 7 menos 3x cuadrado. Ustedes acá no me pueden decir que A es menos 5, B es 7 y C es menos 3, porque A es el coeficiente cuadrático. Entonces, en este caso, A es el que está multiplicando la x cuadrada, que es menos 3. B es el que multiplica la x, o sea, el coeficiente lineal, o sea, menos 5. Y C es el término independiente, o sea, C es 7. ¿Se entiende? Si yo, en cambio, tuviera y es igual a 4 menos x cuadrado. Claro, en este caso, como estamos con cuadrática, es la x el número que multiplica a la x al cuadrado. ¿Sí? B, por eso es coeficiente. Coeficiente es el número que multiplica. Coeficiente cuadrático, el número que multiplica a x al cuadrado. B es el coeficiente lineal, el número que multiplica a la x elevado a la 1. Y C es el término independiente, el que no tiene x, ¿sí? Entonces, en este caso que estoy escribiendo en verde, ¿quién es A o cuánto vale A? ¿El 1? ¿Es 1 o es menos 1? Menos 1, perfecto. B, perfecto. ¿Por qué B es 0? ¿Por qué podríamos poner 0 por x? ¿No? 0 por x no tiene sentido ponerlo. Por eso, ese término que no aparece, ¿se acuerdan? Completamos con coeficiente 0. Esto nunca va a aparecer 0 por x. Pero bueno, el coeficiente lineal es 0 porque la x no aparece. Y el término independiente que es C es 4. Ven que no depende de dónde está, sino a quién multiplica. Bueno, estos que puse acá fueron a modo de ejemplo nada más, ¿no? Entonces, para que se entienda, ¿por qué A es 1? Porque multiplica la x cuadrado. La x cuadrado no tiene ningún número delante, bueno, pero le corresponde un 1. Cuando la letra está sola, ¿cuál es el coeficiente? 1. Para que el coeficiente sea 0, la x no tiene que aparecer. Ahí Si volvió. No, ¿cómo? Bueno, B es menos 4 porque multiplica la x y C es menos 12. Con estos A, B y C es que vamos a calcular nuestros puntos característicos o elementales. La ordenada al origen dice es menos 12. ¿Qué era la ordenada al origen? ¿Se acuerdan cómo se calcula la ordenada al origen? Exactamente, entonces tendríamos que poner el 0 donde están las x. Me quedaría 0 al cuadrado menos 4 por 0 menos 12. 0 al cuadrado 0, ¿no? Hacemos la cuenta. 0 al cuadrado menos 4 por 0 menos 12. Obviamente que cuando tengo el 0, 0 al cuadrado 0 y 4 por 0, 0. ¿Sí? Cuando la función cuadrática está en forma polinómica
y la ordenada al origen es al término independiente. Y si no, hago f de 0, como digo siempre. Busco qué valor toma la función cuando x es 0. Y de ahí salió la ordenada al origen es menos 12. Las coordenadas del vértice. ¿Se acuerdan cómo teníamos que calcular las coordenadas del vértice? Primero calculo xb. ¿Cómo calculo xb? Menos b, dice la fórmula, dividido 2 por a. O sea que voy a hacer menos b, como b es menos 4, entonces voy a tener que poner menos el valor de b, que es menos 4. Dividido, esto es un 4 horrible, dividido 2 por a, o sea, dividido 2 por 1. Menos 4 se va a hacer más 4. Dividido 2 por 1, 2. 4 dividido 2. 2. No, la coordenada en x del vértice. ¿Sí? Estamos averiguando dónde va a estar ubicado el vértice. De x va a estar a 2. Me falta y. Para averiguar la coordenada en y del vértice, ¿qué hago? Ahora averiguo qué valor toma la función cuando x es 2. Porque ya sé que en x2 va a estar el vértice. 2 de x, ¿cuánto de y? Tendré que saber si va a estar allá arriba, allá abajo, dónde va a estar. Entonces, ¿qué hago? Este 2 lo reemplazo en las x, así que me va a quedar 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 12. 2 al cuadrado, 4, menos 4 por 2, menos 8. Profe, ¿no sería menos 2? ¿Acá no estamos multiplicando? No, pero el resultado de xb es menos 2, porque es menos 4 dividido 2. Mira acá, dice, menos b es menos el valor de b, y el valor de b es menos 4. Entonces tengo que poner, me encanta que haya preguntado eso, porque es ahí donde se equivocan mucho, ¿sí? ¿Qué pasa con, como la fórmula dice menos b, ese menos le cambia el signo a b. Si b es negativo, como te queda menos 4, se hace más 4. Y si b hubiese sido positivo, te queda menos más 4, se hace menos 4. ¿Se entiende? Ojo con eso, ¿eh? Porque después si hago mal, si me queda mal la coordenada en x del vértice, la coordenada en y también me va a quedar mal. Entonces tenía 2 al cuadrado 4, menos 4 por 2 menos 8, menos 12. 4 menos 8 menos 12, ¿cuánto es? Menos 16. O sea que, ¿dónde va a estar el vértice? Va a estar 2 de x menos 16 de y. Estas son las coordenadas del vértice. El vértice es un punto, necesito las coordenadas. ¿Ven? Ahí está apareciendo muy prolijito la coordenada en x del vértice y la coordenada en y, reemplazo C2 y encontré, yo lo escribo así horrible para escribirlo lentamente porque no me queda otra, porque el mouse es muy lento para escribir, mejor dicho mi mano es muy lenta para escribir con el mouse, y para que ustedes vayan entendiendo. Entonces, después aparece prolijito. Si lo hago aparecer de una, prolijo, van a decir, ¿de dónde sacó todo eso? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el vértice va a estar en 2 de x menos 16 de y. El eje de simetría en xb, y xb es 2. Bueno, y ahora las raíces. Las raíces decía, la fórmula decía menos b, o sea, menos el valor de b, que es menos 4, más menos la raíz cuadrada de b, que es menos 4, elevado al cuadrado, menos 4. Este menos 4 forma parte de la fórmula. Menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 12. Dividido 2 por a. Sugerencia, vayan resolviendo con cuidado
porque usan mal la calculadora y les queda mal, ¿sí? Si a este menos 4 no lo ponen dentro del paréntesis, si yo a la pobre calculadora le digo, haceme menos 4 al cuadrado, ¿qué entiende la calculadora? Que solamente tiene que elevar el 4, entonces el menos se lo va a dejar ahí y le va a elevar el 4. ¿Sí? En cambio, si a la calculadora le digo, haceme menos 4 al cuadrado, le tengo que poner el paréntesis para que ella entienda que lo que tiene que elevar es el menos 4 y no solo el 4. Entonces ahí le va a dar 16 positivo. ¿No? Bueno, gente de software sabe que si uno las órdenes las da mal, el software hace según las órdenes que uno le da mal. Entonces, lo que da es erróneo, pero no por culpa del software, sino por culpa del que está mandando mal los datos o las señales o como quieran llamarlo. Bueno, entonces me va a quedar menos 4, 4. Más menos la raíz cuadrada de, sugiero que resuelvan primero lo de adentro de la raíz. Menos 4 al cuadrado es 16. Menos 4 por 1 menos 4 por menos 12 más 48. 16 más 48, 64. Entonces lo que está dentro de la raíz es 64. Y lo hice al cohete tan grande a la raíz. Dividido 2 por 1, que es 2. Así que de acá voy a sacar x1, que va a ser 4, uso el más. La raíz cuadrada de 64, ¿cuánto es? 8. Dividido 2. Acá lo mismo, si uso la calculadora, pongo entre paréntesis 4 más 8. Y luego dividido 2. ¿Por qué? Si yo pongo todo seguidito en la calculadora, 4 más 8 dividido 2, o sea, si en la calculadora pongo 4 más 8 dividido 2, o sea, todo seguidito, la calculadora sabe resolver cálculos combinados y separa en términos. Si lo que quiero es que primero haga 4 más 2, pues le tendré que poner paréntesis para que diga 4 más 8, 12, dividido 2, 6. ¿Se entiende? Primero hago lo que está en el numerador, luego lo divido por 2. Entonces acá me va a quedar 12 dividido 2, 6. Y x2, voy a usar el menos. 4 menos 8 dividido 2. 4 menos 8 menos 4 dividido 2 menos 2. Entonces las raíces van a ser 6 y menos 2. Consulta. Ojo cómo hacen estos cálculos porque es una barbaridad que el error sea de la cuenta y no del concepto o el procedimiento. ¿Sí? Teniendo calculadora que haga mal un cálculo, bueno. Bueno, acá está calculando las dos raíces que son 6 y menos 2, como hice recién yo, ¿no? Entonces ya tenemos que el vértice está en 2 de x menos 16 de y. Que la ordenada al origen es menos 12. Y que las raíces son x1, 6, x2, menos 2. Ahora, cuando voy a graficar, ¿qué cuidado tengo que tener? ¿Dónde pongo este menos 2 en el sistema de ejes cartesiano? La ordenada al origen es el punto donde corta el eje Y. Entonces ese menos 12 lo voy a tener que marcar en el eje Y. ¿Sí? Este vértice es un punto. Entonces lo marco como tal.
2 de X menos 16 de Y. Y las raíces son los puntos donde corta el eje X. Entonces voy a marcar el 6 en el eje X y el menos 2 en el eje X. Tengo ganas de estornudar y no me sale. Ahí está. Ahí vamos con el gráfico. Marcamos las raíces, el vértice y la ordenada al origen. Voilà, está ya graficada, ¿no? Las raíces que eran menos 2 y 6. La ordenada al origen menos 12 sobre el eje Y, y el vértice que es 2 de X menos 16 de Y. Como A es positivo, las ramas van hacia arriba. Este gráfico está casi perfecto porque está hecho con GeoGebra. Bueno, con que la parábola de ustedes, aunque esté tembleque, aunque esté más flaca, más gorda, como sea, pero que tenga el vértice en menos 16, 2, que corte el eje Y en menos 2 y que corte el eje X en menos 2 y en 6, va a estar bien, ¿sí? ¿Entiende? Son gráficos aproximados los que hacemos. Vamos con el dominio de la función. Esta función, ¿qué dominio tiene? Era y es igual a x cuadrado menos 4 por x menos 2. ¿Cuál es el dominio de esta función? La x, ¿puede tomar cualquier valor en esta función? ¿Sí o no? ¿Tengo algún denominador en esta función? Sí, Que no porque se está pasa multiplicando. Bueno, entonces, no tengo denominador para decir el denominador no puede ser 0. No hay denominador. No tengo una raíz para decir lo que está dentro de la raíz no se puede hacer negativo. Listo, es un polinomio y como dijo el compañero, la x está multiplicando. O sea que yo puedo darle el valor que se me ocurra, que voy a encontrar la imagen de ese valor. Entonces decimos que el dominio son todos los reales. El dominio siempre es los valores de x, o sea que todo el eje X, los infinitos puntos que están en el eje X, uno le puede encontrar su imagen, o sea, qué valor toma la función para cada uno de esos, qué valor toma Y. Bien, el conjunto, el dominio eje horizontal. El conjunto imagen es todos los valores que puede tomar la variable Y, o que toma, mejor dicho, la variable Y. Si nosotros miramos variable Y, eje Y, ¿tenemos parábola para todos los valores de Y? Exactamente. Entonces, a partir de menos 16, como dijo el compañero, a partir de ahí tenemos parábola. Si miramos el eje Y, es el conjunto imagen. Entonces, el conjunto imagen, decimos que va desde el menos 16 hasta más infinito. Nosotros podemos seguir moviéndonos para arriba que vamos a encontrar parábola. Bien, ahora, del lado del infinito siempre pongo paréntesis. Del lado del menos 16, ¿es imagen de algún valor de X? ¿De quién? Del 2, del vértice, perfecto. Entonces, menos 16 forma parte de este conjunto imagen. Entonces le pongo corchete. ¿Sí? Ahí está. Intervalo de crecimiento. Dice que el intervalo de crecimiento va del 2 al más infinito. Profe, una pregunta, disculpa que te interrumpa. Dale. Ahí donde dice dominio R, usted escribió con rojo, ¿es una Y o es una I latina? La I de imagen. Ah, listo, listo. Ah, y acá lo puse, perdón, no los quiero confundir. Acá puse como IM. Lo que pasa es que muchas veces aparece con la I imprenta grande y listo, ¿eh? Está bien, es cierto. Mira, si no me marcabas eso, no me daba cuenta que acá lo había puesto como IM de imagen. Es lo mismo, poner I, imprenta mayúscula, o IM de imagen. Por lo general, el dominio uno lo pone con la D sola, así, D, y la imagen con la I sola. Bueno, es lo mismo que intervalo de crecimiento. Intervalo de crecimiento yo por lo general lo pongo como IC, intervalo de crecimiento.
intervalos de decrecimiento como ID. Bueno, vamos con el intervalo de crecimiento. La parábola tiene dos ramas. Una sube y la otra baja. ¿Sí? No puedo decir, bueno, una sube y la otra también sube, porque miramos de izquierda a derecha. La primera rama, fíjense que baja, 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 la función baja, baja. ¿Hasta dónde baja? Hasta el vértice, ¿no? Cuando nosotros indicamos el intervalo de crecimiento, es donde sube, o sea que es la otra. A partir del vértice sube, sube, sube y sigue subiendo ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. ¿Sí? Desde el 2. ¿Por qué desde el 2? Y porque justamente por acá pasa el eje de simetría, el que pasa por el vértice, y me corta la parábola en dos ramas. La rama que sube arranca en el 2. Pero no pongo corchete, pongo paréntesis. ¿Alguien me puede decir por qué acá pongo 2 paréntesis y no le pongo un corchete? Si la parábola tiene la rama que sube a partir del 2. Del 2 de X, ¿no? ¿Esa rama sube a partir del 2 o del menos 16? Del 2. No, menos 16. Ojo, porque el intervalo de crecimiento es todo... No, profe, sube a partir del 2. Claro, porque es todos los valores de X para los cuales la función crece. En los intervalos de crecimiento y de decrecimiento nosotros indicamos para qué valores de X. Está bien que en menos 16 de Y, pero como es para qué valores de X la función crece. Bueno, de 2 a más infinito. ¿Por qué pongo paréntesis y no corchete? Acá. Porque en el 2 no está ni subiendo ni bajando. Muy bien. Cuando X vale 2 es donde está el vértice. Es como si fuera una montaña rusa que baja, 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 baja. Cuando llega acá es el instante donde se detiene y luego comienza a subir. Es una milésima de segundo, pero en esa milésima de segundo se detuvo. Cuando X vale 2, no está ni subiendo ni bajando. Está en el vértice que es un mínimo. Mínimo. Qué horrible como escribo con esto. Un mínimo. Bien. Por eso ponemos paréntesis, porque el 2... Falta de práctica, profe. Sí. Y mira, y es el quinto cuatrimestre y todavía no puedo, así. Bueno, por eso es paréntesis. Ahora, el intervalo de decrecimiento, vamos a borrar todo lo que escribí, es de menos infinito a 2, porque es la rama que decrece. Y el 2 tampoco para X2 está decreciendo. ¿Sí? O sea que el 2 no pertenece ni al intervalo de crecimiento ni al intervalo de decrecimiento. Es un mínimo. La función es de concavidad positiva porque el coeficiente cuadrático es positivo si miro la fórmula y si miro el gráfico, y bueno, estoy viendo, está así mirando para arriba la parábola. Entonces de concavidad positiva. Y tiene un mínimo en 2 menos 16. Conjunto de positividad. ¿Qué me indica el conjunto de positividad? Los valores de X para los cuales la función toma valores positivos. Si miro el gráfico es toda la parte de la parábola que está por arriba del eje X. Eso es conjunto de positividad. Pero cuando yo indico el conjunto de positividad, tengo que decir para qué valores de X corresponde esos pedazos de parábola. Y es para todos los que están acá, les corresponde este pedacito. Y para todos los que están acá, les corresponde este otro pedacito. Y a menos 2 no lo pinto porque no pertenece al conjunto de positividad. Y al 6 tampoco porque no pertenece al conjunto de positividad.
Entonces, conjunto de positividad va de menos infinito a menos 2, unión de 6 a más infinito. ¿Por qué el menos 2 no pertenece al conjunto de positividad? ¿Y por qué el 6 no pertenece al conjunto de positividad? Están sobre el cero, digamos. A ver, voy a definir. Conjunto de positividad son todos los valores de X que tienen imagen positiva. Menos 2, ¿tiene imagen positiva o negativa? ¿O ninguna? Ninguna. ¿Qué imagen tiene menos 2? Negativa. ¿Qué coordenada en este menos 2, este punto, tiene coordenada en X menos 2 y coordenada en Y? 0. O sea que la imagen de menos 2 es 0. 0, ¿es positivo o negativo? Nada. No es ni positivo ni negativo. Lo mismo pasa con 6. Esta raíz tiene coordenada en X 6, pero coordenada en Y 0. O sea que la imagen de 6 es 0. No tiene imagen positiva, no tiene imagen negativa. Menos 2 y 6 no pertenecen al conjunto de positividad y tampoco al conjunto de negatividad, porque su imagen es 0. Pertenecen al conjunto de 0, que no sé si estará ahora acá. Entonces, el conjunto de positividad son estos dos intervalos. En cambio, el conjunto de negatividad es toda la parábola que está por debajo del eje X. Y los valores de X a los que les corresponde estas imágenes son todos los que están acá en el medio. Para todas estas X les corresponde esta panza de la parábola, ¿sí? Entonces el conjunto de negatividad es de menos 2 a 6, sin incluir ninguno de los dos extremos, porque ya dijimos que menos 2 y 6 tienen imagen 0, no tienen imagen positiva ni negativa. Ay, perdón que la pasé muy rápido. Volvemos atrás. Ahí estamos. ¿Consulta? Pregunta, entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un punto en menos 4 sobre el vértice I, ahí sí el menos 2 tendría conjunto de positividad, de negatividad, perdón, porque estaría siendo parte de eso. Claro, vos decís si tendría un punto negativo o positivo, tendría positividad o negatividad. Claro, ahí sí, o sea, ahí sí aplica, a eso me refiero. Creo que A sí. ver, no sé si te interpreto lo que me estás preguntando. La parábola es toda la función. Si yo me paro en cualquier punto de la parábola, esperen que me pare. Si me paro acá, ahí ese puntito que estoy marcando, tiene coordenada en X y 0, supongamos como 0,5, ¿sí? Pero coordenada en Y menos 8. O sea que ese 0,5 tiene imagen negativa. Ese 0,5 pertenece al conjunto de negatividad, porque tiene imagen menos 8. En cambio, si yo me paro acá, que sería 7, y 7 tiene, si vamos para arriba, le corresponde quizás entonces de Y, ¿cuál va a ser la imagen? Y va a ser 6, y pico, ¿sí? ¿Se entiende? Tiene imagen positiva, o sea que el 7 pertenece al conjunto de positividad. ¿Ahora sí? Sí, ya entendí, gracias. Lo que pasa es que hay que escribirlo en forma de intervalo, porque nunca podríamos poner todos los valores de X que tienen imagen positiva, porque van a ser infinitos valores de X que tengan imagen positiva, o todos los valores de X que tienen imagen negativa. Por eso ponemos en forma de intervalo, y lo que me está diciendo el intervalo es que de 2 a más infinito, de 2 y todos los valores que estén hasta el más infinito, pertenecen al intervalo de crecimiento. Conjunto de positividad de menos infinito hasta menos 2. Todos los que estén en el medio pertenecen al conjunto de positividad. Conjunto de negatividad de menos 2 a 6. Bien. Sí. De negatividad.
A ver, cuando vos indicás conjunto de positividad, tenés que decir cuáles son los valores de X que tienen imagen positiva. O sea, que les corresponde una Y positiva. ¿Sí? Suponete que, ¿viste cuando hacíamos los ejercicios de la clase anterior? F de 5, F de menos 2, bueno, de acuerdo al signo que tiene la imagen de cada valor de X, pertenece al conjunto de positividad o conjunto de negatividad. Si F de 2 es positivo, entonces 2 pertenece al conjunto de positividad. Si F de 7 es negativo, entonces pertenece al conjunto de negatividad 7. ¿Se entiende? No confundan los valores de Y con los valores de X. Siempre es para qué valores de X tengo imagen positiva o para qué valores de X tengo imagen negativa. O para qué valores de X la función crece. O para qué valores de X la función decrece. En el único conjunto que voy a mirar los valores de Y es en el conjunto imagen. ¿Sí? Porque el conjunto imagen me dice los valores que toma Y, los valores que toma la función. En este conjunto es en el único que miro los valores de Y que toma la función. Los demás siempre son los valores de X. ¿Sí? Bien. Y ahí vamos con las otras expresiones de la función cuadrática. Dijimos que la función cuadrática puede estar en forma polinómica, en forma factorizada y en forma canónica. Recordemos, escribir en negro, que la función que nosotros graficamos tenía el vértice en 2 de X menos 16 de Y. Y tenía las raíces x1 en menos 2 y x2 era 6. ¿Sí? Bueno, lo puse arriba. Bueno, esperen que lo borro. x1 menos 2 y x2, 6. Y vamos a borrar. Profe, una pregunta. ¿Por qué en el vértice puso 2 y en X, vértice, y en el otro puso menos 2? En uno puso solamente 2. Porque este es el vértice. Y estas son las raíces. Ah. Espera que me haga caso. Este es el vértice. ¿Qué coordenadas tiene? En x2 y en y menos 16. Y estas son las raíces. Menos 2 es x1 y 6 es x2. ¿Sí? Estoy hablando de dos cosas distintas. Bien. Ahora, fíjense que la expresión factorizada siempre va a ser y es igual a, que es el coeficiente cuadrático, por x menos x1 por x menos x2. La función que vimos recién, que decía y es igual a x cuadrado menos 4x menos 2. Esta es la función cuadrática en forma polinómica. Polinómica. Bueno, puse poli de polinómica. Bien, esta misma función, que la teníamos en forma polinómica, la podemos expresar en forma factorizada. ¿Cómo? Y es igual al coeficiente cuadrático A. ¿Cuánto era A? ¿Cuánto es A en mi función cuadrática? 1. 1 por x
menos x1. ¿Y cuánto es x1? Menos 2, ¿no? Menos 2. Por x menos x2. ¿Y cuánto es x2? 6. O sea que esto que acabamos de escribir acá, y es igual. Cuando tengo 1 positivo, multiplicando lo mismo que no ponerlo, porque multiplicar por 1 da lo mismo. X menos menos 2 se va a hacer x más 2. Por x menos 6. O sea que la misma función cuadrática que tenía acá en forma polinómica, la puedo expresar en forma factorizada. ¿Y cómo me va a quedar? X más 2 por x menos 6. ¿Sí? Y si en lugar de dármela en forma polinómica me lo hubiese dado en forma factorizada, yo puedo deducir que acá tengo una raíz y acá tengo la otra raíz. ¿Por qué? Porque yo sé que en forma factorizada va a estar x menos una raíz por x menos la otra raíz. Pero como acá dice más, deduzco que era menos menos. O sea que la raíz es menos 2. ¿Sí? Cuando nos dan en forma factorizada, nos dejan en bandeja cuáles son las raíces de la función. Ahora, en forma canónica. Ah, no, pero acá está todo escrito, todo junto. Bueno, borramos. Voy a borrar esto que escribí, que lo que escribí va a parecer muy prolijito ahora. Tenía como raíces, dice ahí, seguimos borrando. Ahí está. Dice, la función anterior tenía como raíces 6 menos 2. Sí. Un segundo, termino con esto y vamos al break. Entonces nos queda que y es igual a x menos 6 por x más 2, como les había dicho recién. Y la forma canónica va a ser a por x menos xb al cuadrado más ib. Entonces, para expresarlo en forma canónica, lo único que tengo que hacer es las coordenadas del vértice, la de x la voy a poner acá, y la de y la voy a poner acá. ¿Sí? Entonces, me va a quedar la expresión canónica como x menos 2 al cuadrado menos 16. Y si en lugar de dármela en forma factorizada o en forma polinómica me la dan canónica, yo saco las coordenadas a simple vista. Esta que está acá es xb y esta que está acá es ib. Y estas son las tres formas de función cuadrática. Ahora, cuando me la dan en una forma, yo no tengo que pasarla a la otra. Tengo que calcular todo con la que me la dan. Si me la dan en canónica, uso la canónica. Si me la dan en factorizada, uso la factorizada. Y si me la dan en polinómica, uso la polinómica. Son las 3 en punto, las 3 y 8. Bueno, les voy a dar hasta y media. Es mucho y media. No, hasta y media, mientras yo paso los presentes, ustedes toman un té, toman un mate, o se preparan el mate, porque ustedes pueden tomar mate mientras yo estoy dando clases y la que habla soy yo. Van al baño, lo que necesiten, y después nos va a quedar ver qué hacemos con las funciones cuadráticas en forma factorizada o canónica para poder graficarla, y la función homográfica. Eso es lo que queda. ¿Sí? Me salgo, esperen que saco la presentación.